Muy buenos días para todos. Mi nombre es Mateo Medina, soy joven investigador del Grupo Inmunobiología. Bienvenidos a esta sesión de Club de Revistas. El día de hoy traje una presentación sobre cinética y severidad, para el cual vamos a analizar dos artículos de una forma que no sé si se haya hecho en este espacio previamente, no sé si esté más o menos permitida, pero traje dos artículos que tocan el mismo tema y se complementan mucho sobre el tema de la cinética moral y la severidad en COVID-19. Este artículo que fue publicado en diciembre en la revista Nature Communications Biology, y este otro que fue sometido a este servidor de preprints medRxiv por unos investigadores en Yale liderados por la doctora Kiko Iwasaki, sobre también la respuesta de anticuerpos y cómo esta dictamina el resultado a nivel clínico. Digamos que la forma como desarrollaremos este paralelo en la sesión de hoy va a versar sobre 5 puntos fundamentales, que son: primero, establecer algo como un marco contextual, un marco conceptual sobre la cinética moral en COVID-19, que ha sido un tema que hemos tocado en previas ocasiones en estos clubes de revista y que solamente vamos a rememorar de forma muy puntual para entender lo que necesitemos entender para este club de revista. Y después nos adentraremos primero en el establecimiento del paralelo desde el primer artículo y después desde el segundo artículo. Después voy a presentar una parte de discusión y perspectivas, y finalmente voy a finalizar con una sección de Q&A que después se darán cuenta cómo va a funcionar. Entonces, lo primero que hay que entender sobre cinética moral en COVID-19, y no solamente en COVID-19, sino en general en toda la cinética moral, para entender en general la respuesta de anticuerpos, hay que entender un concepto que ya hemos tocado muy ampliamente en estos clubes de revista, que es la formación del centro germinal. En exposiciones previas hemos ahondado mucho en cómo se da de forma pues molecular la formación del centro germinal y las implicaciones que este tiene para la formación de una memoria que sea longeva y una respuesta humoral robusta. No, digamos que por motivos de lo que hemos dicho de esto en el pasado, no voy a ahondar en ello, sino rememorar que el centro germinal y su formación es fundamental para el establecimiento de una memoria inmunológica fuerte, y que este proceso se ha visto ampliamente afectado en COVID-19 en los casos severos. En el pasado, Tulio y yo expusimos estos dos artículos que relacionan precisamente esto, donde se muestra que hay una pérdida de las células T foliculares que expresan BCL6 en los centros germinales, por ende afectando directamente la formación del centro germinal en los pacientes que fallecen por COVID-19. Pero no solamente eso, sino que hay una relación directa entre el desenlace severo en COVID-19 con la formación de respuestas extrafoliculares. Entonces, no es solamente evidencia directa de que no hay en centros terminales, digamos, una buena formación, sino que hay formación de respuestas en otros sitios, digamos, de forma extrafolicular. De hecho, en este artículo nosotros ya habíamos explorado esta gráfica donde se muestra la diferencia entre la respuesta folicular y la respuesta extrafolicular. Y habíamos visto cómo las respuestas extrafoliculares en general, y también en el caso de COVID-19, tienen una disminución en la maduración de afinidad, tienen una disminución en la formación de memoria y tienen una disminución en la especificidad de los antígenos. Sin embargo, y es una cosa muy notoria, el tiempo que tarda para desarrollarse el establecimiento de esta respuesta extrafolicular es menor que el de la respuesta folicular. Y en general todas estas características se han visto en los desenlaces clínicos desfavorables en COVID-19, por ende haciendo pues esa correlación entre la activación extrafolicular y los desenlaces clínicos desfavorables, sobre todo en los casos letales. Sin embargo, hay otros puntos a considerar en cuanto a cinética o moral concierne en casos de COVID-19 severo, como hemos visto ampliamente en los clubes de revista, puesto que hay diferencias marcadas en la respuesta moral dependiendo de los enlaces clínicos. Hemos visto que
hay un aumento muy marcado de producción de anticuerpos en casos de COVID-19 severo, pero también que hay un aumento en la capacidad neutralizante de estos mismos anticuerpos. Y que esto no solamente sucede en casos de SARS-CoV-2, sino que se ha hecho esta misma asociación en casos severos de influenza y de infección por el SARS-CoV. Ahora, es muy importante también tener en cuenta que la cinética humoral puede variar dependiendo de cuál sea el antígeno de interés. Varios autores han reportado que, por ejemplo, la cinética de los anticuerpos contra la proteína N puede ser distinta a los de la proteína S, y a su vez ambos pueden ser distintos a la cinética que tienen los anticuerpos contra RBD. Por ende, se ha dicho que los diferentes perfiles de anticuerpos se dan contra los diferentes antígenos, y no solamente contra los diferentes antígenos, sino que esta diversa cinética tiene importancia a nivel funcional, porque los anticuerpos neutralizantes tienen unas características en términos de cinética que las hacen distintos de los demás anticuerpos. Con todo esto, quizás un contexto que tira para muchos lados. Muchos se están preguntando, pues, por qué estoy exponiendo, digamos, temas de cinética que son tan apartes el uno del otro. Pero es que son importantes para entender la conceptualización que hicieron los autores de estos dos artículos al momento de empezar a resolver, y es que ellos se plantearon, con base en todo esto que se sabe sobre severidad y cinética humoral en COVID-19 y la cinética que se da contra los diversos antígenos, ellos se preguntan si hay algún valor pronóstico que tenga la cinética humoral en COVID-19. Es decir, ya tenemos alguna correlación entre lo que sucede en cuanto a cinética humoral y los desenlaces severos, pero ¿hay alguna forma que nosotros podamos emplear la cinética humoral para pronosticar o para estimar cuál va a ser el desenlace clínico de los pacientes que tienen COVID-19? Y con esta pregunta, ellos plantearon su búsqueda para comenzar primero intentando identificar de la manera más sistemática posible que fuese. Entonces ellos lo que hicieron fue establecer una relación entre los isotipos, los antígenos y la severidad. Entonces ellos hicieron más o menos una permutación donde cogieron cada uno de los isotipos, IgA, IgG y IgM, y los cruzaron con estos tres antígenos y con los anticuerpos neutralizantes, y también lo asociaron con la severidad, dependiendo pues de cuál fuera el desenlace clínico final de cada uno de los pacientes. Y este análisis de la relación entre isotipos, antígenos y severidad lo evaluaron naturalmente a lo largo del tiempo. Entonces, ya con este marco presente podemos comenzar a entender qué se hizo en cada uno de los dos artículos. Entonces, la primera parte del paralelo, como dije, va a versar sobre este artículo publicado en Nature Communications Biology por un equipo de investigadores de China, que fue publicado en diciembre del año pasado y se titula La cinética de la respuesta humoral y su relación con la severidad de la enfermedad en COVID-19. Este artículo, entonces, pues no es de los más recientes que haya, pero los hallazgos que trae sí son de gran importancia. Primero, miremos qué fue lo que hicieron pues para desarrollar el estudio. Ellos captaron 176 pacientes que tuvieran diagnóstico de COVID-19, bien fuese por QRT-PCR o por los hallazgos a la tomografía. De estos 176 pacientes diagnosticados, 140 tenían casos leves o moderados de la enfermedad y 36 tenían casos severos. A todos los pacientes se les hizo una toma de muestra, al menos una toma de muestra de sangre para la obtención de plasma. A 103 pacientes se les hicieron 2 tomas separadas por 4 días y a 73 pacientes se les pudo hacer solamente una toma. Entonces, ya con esta obtención pues, de plasma, ellos hicieron primero una detección de la presencia de anticuerpos. No voy a ahondar mucho en cómo lo hicieron, primero porque este artículo en particular no describe muy bien el método que ellos utilizaron para hacer el ELISA, pero segundo también es porque, digamos, en ánimos de ahorrar tiempo y de economizarlo, pues porque tenemos mucho que ahondar en este club de revista. Entonces, para evaluar esta presencia de anticuerpos, ellos hicieron un ELISA indirecto donde utilizaron proteína N, proteína S y RBD a estas cantidades como son notadas,
Lo sembraron pues en los pozos de un plato de 96 pozos, y después de un tiempo que no describen cuánto fue, emplean una cantidad de plasma que no dicen tampoco cuánto fue, a una dilución de 1 en 400. Lo dejan por un tiempo que tampoco dicen cuánto fue, y le aplican antihuman IgA, IgM e IgG, naturalmente pues para hacer la detección. Esto en cuanto a la medición de la presencia de anticuerpos por ELISA, pero adicionalmente utilizan un ensayo de microneutralización para determinar la respuesta neutralizante de estos mismos anticuerpos. Para ello entonces utilizan una dilución seriada de plasma desde 1 en 10 hasta 1 en 320, y lo mezclan con volúmenes iguales de SARS-CoV-2 a 100 TSI de 50, lo dejan a 37 grados por 1 hora, y después lo inoculan en células BROE6 en un plato de 96 pozos. Lo dejan así reposando a 37 grados por 1 hora, hacen un reemplazo con medio de cultivo y lo dejan 5 días para después evaluar el efecto citopático y hacer el cálculo de los títulos de los anticuerpos neutralizantes. De todo esto, entonces, ellos obtienen algunos hallazgos que ya se conocían antes en otros estudios, en otros artículos, pero otros resultados que van a ser los de interés para este artículo. Primero, en cuanto a las características de los pacientes, vemos que este estudio tiene una cohorte de pacientes bastante estándar. Tenemos los 176 pacientes que les mencioné, de los cuales el 80% aproximadamente tuvieron cursos leves de la enfermedad y 20% cursos severos. El 64% fueron hombres y el 36% mujeres, y la población varió entre 18 y 82 años, naturalmente porque tenemos desenlaces desde leves hasta severos, con una media de edad en 49 años. Los síntomas más frecuentes en esta población fueron, tanto en leves como en severos, fiebre, tos y disnea, y casi el 50% de los pacientes en esta cohorte tenía comorbilidades, principalmente diabetes, hipertensión, problemas cardíacos de otra índole, entre otros. Los pacientes severos tenían una mayor frecuencia de astenia, mialgia, cefalea, odinofagia y disnea. Y en cuanto a hallazgos de laboratorio, se encuentra que los pacientes severos tienen niveles disminuidos de albúmina con respecto a los leves, tienen niveles aumentados de globulina y tienen leucocitosis con neutrofilia y una marcada linfopenia. Estas características, digamos que son clásicas y se han visto en muchísimos estudios que se han hecho en pacientes de COVID-19, entonces no es nada raro, no es nada del otro mundo, pero ya entonces ellos se meten a hacer el análisis, que yo parto pues por estos dos categorías, que son primero una descripción de las características que tiene la respuesta humoral en estos pacientes, y segundo, los títulos de anticuerpos según la severidad. Entonces vamos a centrarnos primero en lo que son las características, que es un tema muy general, es algo que ya se había descrito antes, y después vamos a adentrarnos en el punto que es de pronto más concerniente para este club de revista, que son los títulos de anticuerpos según la severidad. Primero miremos los resultados de las características. Tenemos la cinética de la respuesta humoral, que como habíamos dicho, ellos hacen una permutación de los isotipos con los antígenos y con la severidad. Aquí vemos entonces en la primera columna los diferentes isotipos IgA, IgM, IgG antiproteína N. Aquí en el eje Y tenemos la concentración de los anticuerpos medida como la densidad óptica a 450 nanómetros, y en el eje X tenemos el tiempo, que es de 1 a 7 días, de 8 a 14 días, 15 a 21 y más de 21. Noten, por favor, que este estudio es más de carácter transversal, porque tenemos un N de pacientes para cada una de las instancias temporales. Entonces, son 60 pacientes, de los cuales se obtuvo un dato para el día 1 a 7, 108 de los que se obtuvo para la segunda semana, 75 para la tercera y 36 para más allá de la tercera. Y esto lo hacen, pues digamos que para cada uno de los antígenos. Aquí vemos también para S, para RBD y para los anticuerpos neutralizantes, que aquí vemos es los títulos de anticuerpos neutralizantes con base logaritmo 10, y aquí tenemos los días después del inicio de síntomas, de la primera semana, segunda, tercera y más allá.
En general tenemos unas gráficas que pueden ser un poco chocantes a la vista, pues porque son muchas. Entonces lo que ellos hacen es, digamos, arreglarlo de una forma más elegante para mostrar cómo se da esta cinética en la respuesta moral. Y encontramos esta gráfica que muestra las líneas de tendencia de, en general, los anticuerpos de mayor importancia que ellos registran con estas líneas de tendencia marcadas y los intervalos de confianza del 95% con este sombreado. Aquí tenemos pues la tasa de positividad y los días después del comienzo de síntomas. Vemos que, como se había descrito anteriormente, tenemos una cinética diferente dependiendo de cada uno de los isotipos y de cada uno de los antígenos, pero también pues de los anticuerpos neutralizantes que se describen incluso presentes tan temprano como al día 1 después del inicio de los síntomas. Hasta ahora, como hemos dicho, estos hallazgos no presentan nada nuevo para la información que ya se tenía y es importante volver a marcar que este estudio en particular tiene un enfoque más transversal. Si bien ellos tienen una cantidad de pacientes, un poco más de 100, que les hacen un seguimiento, es un seguimiento muy corto que no, pues, no corresponde con el análisis que ellos están haciendo, entonces ellos tienen un enfoque más transversal. Ellos involucran pacientes que tienen menos de 46 días después del inicio de síntomas y los involucran pues en estas diferentes etapas de su enfermedad y les hacen las mediciones de los anticuerpos de forma acorde. Entonces, eso es, digamos, como los hallazgos en cuanto a cinética. También hay hallazgos importantes en cuanto a las correlaciones que hay entre la aparición de los anticuerpos, por ejemplo, anti-S y anti-RBD, como lo vemos aquí, con los anticuerpos neutralizantes. Y ellos encuentran que la aparición entre los anticuerpos anti-S y anti-RBD tienen una fuerte correlación con la aparición de los anticuerpos neutralizantes y que este fenómeno se da tanto en moderados y leves como en pacientes severos. Entonces, para que de pronto vayan considerando esto para la discusión en el futuro. Y adicionalmente, ellos plantean que los anticuerpos neutralizantes en esta cohorte aumentaron significativamente en los casos leves y moderados en la tercera semana, pero que no hubo incrementos en los títulos de los anticuerpos neutralizantes en los casos severos durante el curso de la enfermedad. Esto, digamos, pues que es un hallazgo que ellos reportan como interesante porque, pues es, digamos, no es lo esperado, no es lo esperado que no haya aumentos significativos de estos títulos de anticuerpos neutralizantes en los severos, y además ellos notan que los títulos de anticuerpos neutralizantes fueron iguales en los casos leves que en los casos severos, cosa que también nos debe dejar pensando mucho para la discusión. Mateo, espérame que a mí no me queda claro esa frase, aunque con la última tuya creo que se me aclaró, pero ellos lo que quieren decir es que no hay un título, no hay correlación entre severidad y título, es la primera afirmación. Sí, no la hay. Y que en los moderados y leves sí hay aumento con el tiempo, mientras que en los moderados o leves sí hay aumento en el tiempo y en los severos no. Así es, profe, eso es lo que ellos... Pero eso va en contra de todo lo que hemos visto, incluso en el banco de nosotros, incluso en toda la literatura que se ha reportado. Exactamente, profe, y por eso me parece que es muy importante de pronto traer como esta perspectiva, porque en cuanto a los otros hallazgos del estudio, esto pues digamos son hallazgos muy interesantes, pero estos hallazgos aún no lo deben dejar pensando, porque incluso ellos mismos dicen, cosa que nos parece rara, porque los títulos de anticuerpos neutralizantes esperábamos que fueran más altos en pacientes severos. Entonces yo creo que sí va a ser importante tener esto presente para la discusión. Mateo, pero yo me perdí ahí también. ¿Dónde está la gráfica o el resultado que me sustenta esa última frase? Porque yo venía pues entendiendo de que hay una correlación entre los títulos de anticuerpo, antiproteína S o RD con los anticuerpos neutralizantes y que eso se veía tanto para los leves, moderados como los severos. Pero entonces esa última frase, que es la que está preguntando también María Teresa, ¿de dónde la sustentan? Es que no vi el resultado que me muestre eso. Sí, profe, de hecho ese resultado como que es tan paradójico para ellos que ellos lo incluyen es en la parte de datos extendidos, pero sí yo fallé en no traer y ponérselos aquí porque sería muy importante de pronto que todos lo vieran. Sin embargo, pues podemos mirarlo después, pero sí es un hallazgo que ellos registran como muy paradójico. Listo.
Sí, entonces ahí me disculpan pues por no haber incluido la gráfica que valía la pena incluirla. Pero digamos que en términos generales, el enfoque que trae de novedoso este artículo es este, de los resultados de los títulos de los anticuerpos según la severidad. Y todos estos resultados se pueden resumir y sintetizar de manera muy, muy buena en esta figura. Esta figura nos muestra una relación entre los isotipos con los días de aparición de los anticuerpos anti cada una de las proteínas. Aquí tenemos anti-N, anti-S, anti-RBD y los anticuerpos neutralizantes, y también con la severidad de los casos. Entonces aquí tenemos moderados y tenemos severos. Vemos, por ejemplo, enfocándonos en esta gráfica específicamente de los días de anti-N, vemos que para cada uno de los isotipos hay una diferencia importante en la aparición de estos anticuerpos en casos moderados y en casos severos. Vemos que los casos severos se demoran un par de días más en desarrollar anticuerpos que los casos leves y moderados, y que esta diferencia es estadísticamente significativa. Lo mismo vemos con los anticuerpos anti-S, con unas diferencias estadísticamente significativas, pero contra RBD sí las diferencias, digamos que son un poquito más difíciles de marcar, pero se ve una tendencia, hay una tendencia de pronto un poco visible. Y lo mismo sucede aquí con los anticuerpos neutralizantes, no hay una diferencia significativa, pero sí hay una tendencia. Entonces, esto es como el principal hallazgo que ellos hacen sobre qué es lo que se puede relacionar entre la aparición de los anticuerpos y la asociación con severidad y desenlaces fatales. Aquí yo quiero de pronto hacer una pausa y explicar el por qué empleé pues este método del paralelo, y es que inicialmente tenía escogido únicamente este artículo porque me parece que tenía unos resultados muy elegantes, pero me puse a revisar si acaso había más evidencia al respecto, porque pues quizás unos resultados muy interesantes, muy intrigantes, y que me parece que no han resonado casi, pues porque tienen una muy buena importancia en cuanto a predicción de severidad. Entonces me encontré después con el siguiente artículo, que es el que muestro en esta segunda parte del paralelo, que es el artículo publicado por el equipo de investigadores de Yale, liderado por la doctora Kiko Iwasaki, en el servidor de preprints medRxiv, titulado... Mateo, Sí. discúlpame, una preguntita del artículo anterior que había alzado ahí la mano, pero imagino que no la alcanzas a ver en el modo presentación. Mateo, ellos, pues es que eso es por ejemplo, a nosotros también, por ejemplo, a nosotros supuestamente nos pasa lo contrario, claro, pues que nosotros no miramos isotipo y no miramos para qué tipo de antígeno es, sino que lo hacemos, pues la inmunofluorescencia es con las placas son con el cultivo del virus y la neutralización es con el virus completo. Pero ellos, ¿cómo hacen para asegurar que ellos captaron los pacientes casi que en el mismo momento de infección? Porque es que al fin de cuentas, cuando nosotros captamos los pacientes hospitalizados o de UCI, casi que uno supone que esos pacientes pueden, o sea, a nosotros nos dan esos pacientes positivos por anticuerpos desde la toma 1. Es decir, que normalmente, pues, la severidad no se da en los primeros 5 días de infección, pues, una severidad grave. Normalmente los pacientes que están graves es porque llevan más días de infección. Entonces, ¿ellos cómo hacen como para poder controlar o asegurar que la aparición de anticuerpos es más temprana en los otros? ¿Y cómo hacen, cómo hicieron de pronto para tener un control de cómo fue la colecta de los pacientes para tenerlos casi que en el mismo momento de infección? Porque si uno los toma por desenlace, eso a mí me parece que eso es casi imposible. O sea, uno asume que los que están más graves para llegar a UCI es porque empezaron leves en la casa y de un momento a otro ya están en UCI. Sí, esa me parece una excelente pregunta, porque en parte podría, pues es una posibilidad que yo planteo, podría ser una falla metodológica en este caso, puesto que ellos lo que analizan es la detección de anticuerpos dependiendo del día que comiencen los síntomas, y ese comienzo de síntomas naturalmente es autorreportado por los pacientes. Y puede que muchos de estas muestras se recolectaran, sobre todo en pacientes severos, un tiempo considerable después del comienzo de síntomas. Entonces ahí está el problema de que
ellos pueden no controlar para tomarle esas muestras a los pacientes severos tan temprano, sino que se las tomen más tarde. Sin embargo, esa es una posibilidad, pero digamos que con los resultados que ellos muestran y la significancia estadística que presentan, uno podría pensar que es distinto. Sobre todo, digamos, ese es un reparo que tengo yo personalmente con este artículo, y es que le hace un corte transversal a estas mediciones. Entonces, ahí yo creo que vendría muy al lugar esa inquietud que presentas tú. No sé si el enfoque de la respuesta lo hice como enfocaste la pregunta. Sí. Yo creo que, pues, que eso es un sesgo completo ahí, pues que es que además tienen una sola toma. Pues es muy complejo, es muy complejo. No, yo opino lo mismo. Creo que eso es un bache ahí, pues que la verdad no sé cómo les aceptan como esa conclusión con semejante, o sea, porque es que eso es muy fácil de pronto estimar una cinética en un modelo animal, pues es que eso a la hora de pacientes uno no tiene el control de que todos los reclutan al mismo tiempo. Así es. Entonces, de pronto por eso es que son tan relevantes los hallazgos del otro artículo que les voy a presentar, que les voy a mostrar, porque ese sí tiene como unos arreglos que puede que alivien un poco esta situación. Entonces, este artículo, que se titula Cinética de respuestas de anticuerpos, dictamina el desenlace de COVID-19, como les mencioné, pues es de estos investigadores en Yale, publicado en este servidor en diciembre también. De hecho, fue más o menos en los mismos días que salió a publicación el anterior. Este está todavía pendiente pues a publicar en revista. Y vamos a partir, digamos, de un punto. Este artículo en particular tiene un desarrollo metodológico muchísimo más robusto que el anterior, porque tiene incluso citometría de flujo, tiene medición de citoquinas. Es un artículo muchísimo más robusto, con un diseño que a mi gusto es un poco mejor. Yo no voy a presentar aquí los resultados de citometría ni de la medición de citoquinas, porque digamos que eso apunta a otros resultados que ellos llegan, y quizás lo mejor es precisar lo que nos concierne aquí y ser lo más puntuales posibles para entender conceptualmente las implicaciones que esto tenga. Entonces, en términos de esos métodos que se ciñen a lo que vamos a hablar aquí, el diseño es parecido al diseño del artículo anterior. Tenemos una cohorte de 182 pacientes hospitalizados. Todos estos son hospitalizados, no incluyen leves y moderados. Hay un N adicional que ellos usan dentro del estudio, que sí son asintomáticos y leves, pero que no incluyen en este análisis del desenlace severo y fatal en los pacientes COVID. Después van a comprender un poco mejor. Estos 182 pacientes hospitalizados fueron diagnosticados mediante QRT-PCR y se dividen en dos grupos importantes, que son 150 pacientes que fueron dados de alta, es decir, que egresaron, pues que tuvieron un desarrollo positivo de su enfermedad, de los cuales 14 son pacientes altos neutralizantes. Estos pacientes altos neutralizantes, los investigadores los definen como aquellos pacientes que logran sostener unos títulos de anticuerpos neutralizantes por encima de 1 en 810. Y además de estos 150 pacientes que fueron dados de alta, tienen 18 pacientes que desafortunadamente fallecieron. Mateo, pero los 150 estuvieron hospitalizados. Sí, profe, estos 150 estuvieron entre hospitalizados en internación general y en cuidados intensivos, pero son 150 hospitalizados en total. Listo. Y 18 fallecidos. A todos estos pacientes también se les hizo una toma de muestra de sangre, pero aquí está de pronto el detalle, y es que a estos pacientes se les hizo entre 1 y 7 seguimientos que variaron entre un seguimiento longitudinal a cada uno de los pacientes entre 3 y 60 días después del inicio de los síntomas. Digamos que ya plantea un poquito mejor el panorama. Entonces, con digamos que con el plasma que obtienen de estos pacientes, hacen también una determinación de la presencia de anticuerpos, donde ellos siembran proteína S1 recombinante a 50 microlitros, que tienen una concentración de 12 microgramos por mililitro. Lo dejan toda la noche a 4 grados centígrados y le adicionan 100 microlitros de suero que tienen, que están a una dilución de 1 en 50, lo dejan 2 horas a temperatura ambiente, y después de hacerle pues los lavados correspondientes, le adicionan antihuman IgM e IgG,
lo dejan 1 hora a temperatura ambiente, después nuevamente le hacen los lavados correspondientes y hacen la lectura a 450 nanómetros y a 570 nanómetros. Eso en cuanto al ELISA indirecto de este estudio. Y adicionalmente hacen un ensayo de neutralización por reducción de placa, en el que hacen una dilución seriada desde 1 en 10 hasta 1 en 2430. A esto adicionan volúmenes iguales de SARS-CoV-2, no detallan en qué concentración ni pues qué cantidad de virus fue que le adicionaron. Lo dejan 1 hora a 37 grados centígrados, lo inoculan en células BRO6, lo dejan 1 hora y después le adicionan, pues a todo esto le adicionan MEM, le adicionan bicarbonato de sodio, suero bovino fetal al 4% y Avicel al 0.6%. Este Avicel, en lo que logré entender, es un medio como de celulosa que da pues como un sustento, sobre todo pues en ensayos de neutralización. Esto lo dejan 40 horas y después hacen la lectura pues de cómo se dio este efecto citopático. Entonces, ¿qué es lo que ellos obtienen? Aquí digamos que los hallazgos más importantes van a enfocarse hacia algo que ya se resolvió en el artículo anterior, que era cómo se da una respuesta tardía en COVID-19 letal, pero adicionalmente ellos incluyen una parte que es cómo se da una aparición de anticuerpos neutralizantes de forma temprana en los pacientes que logran recuperarse y ser dados de alta. Estos son como los dos puntos que se traen a colación en este artículo. Entonces empezamos con la respuesta tardía en COVID-19 letal, que sería más o menos lo que ya se vio en el artículo pasado, pero aquí, a mi forma de ver, mostrado en una forma mucho más elegante y sencilla. Aquí tenemos entonces la reactividad en plasma para IgM e IgG contra la proteína S y contra RBD. Aquí tenemos en el eje X los días después del comienzo de síntomas y tenemos estas líneas de tendencia para los altos neutralizantes medidos aquí como en este rojo, naranja, rosado, pastel, los pacientes que fueron dados de alta en esta línea de tendencia verde y los pacientes que fallecieron en la línea de tendencia morada. Y dense cuenta, porque aquí sí se ve muy claramente, que en los pacientes que logran salir y ser dados de alta, así como en los altos neutralizantes, tienen un pico en la concentración de anticuerpos mucho más temprano que en los pacientes severos, que fallan en hacer esa respuesta inicial y compensan de una forma exagerada al final con niveles de anticuerpos muchísimo más altos incluso que los de los neutralizantes altos, pero son, digamos que, muy tarde. Y se ve pues también contra RBD un fenómeno muy parecido y con lo que sucede en IgG es la misma cosa. Tenemos aquí unos picos iniciales en los que fueron dados de alta y una falla para iniciar y un pico compensatorio final en los pacientes que fallecieron. Y esta respuesta tardía en COVID-19 letal se relaciona muy bien con la carga viral y la depuración del virus que tienen los pacientes. Vemos cómo los pacientes que son dados de alta en esta línea de tendencia verde, a diferencia de los de la línea morada que son los fallecidos, tienen una disminución en la carga viral medida por la carga del gen NP con respecto a los pacientes que fallecieron, que más o menos mantienen una carga igual o parecida, disminuyendo igual, pero es una carga que disminuye mucho menos que la de los pacientes que son dados de alta. Entonces eso es muy notorio para ver cómo se da una reactividad distinta en plasma y se da una correlación inversa con la carga viral. Entonces ese es un punto quizás muy importante a tener en cuenta. Mateo. Sí, profe. No, termina porque yo creo que ya vas a mostrar algo que complementa lo que yo iba a decir. Listo, profe. Igual si no, no hay problema. Puedes interrumpirme cuando sea necesario. Y lo que ellos también presentan en cuanto a la neutralización temprana que les mencionaba es que aquí tenemos distintos gráficos del porcentaje de neutralización a diferentes diluciones, 1 en 10, 1 en 30, 1 en 90, 270 y 810. Y tenemos las líneas de tendencia iguales a como las teníamos antes, con los altos neutralizantes en rojo, los pacientes dados de alta en azul, verde, y los pacientes fallecidos en morado. Vemos, por ejemplo, a esta dilución de 1 en 30 que el porcentaje de neutralización
en los pacientes que son dados de alta llega al 50% antes de los 10 días, aquí fíjense la correspondencia, mientras que los pacientes que fallecen llegan a esa concentración casi que después de la segunda y tercera semana. Y esto también se ve en los títulos en 1 en 90. Vemos que lo mismo sucede en los pacientes que son dados de alta, llegan pues a porcentajes de neutralización del 50% en los primeros días, y los pacientes que fallecen llegan a esta concentración mucho después, casi más allá de la tercera semana. Entonces, vemos cómo la respuesta de anticuerpos es más demorada en los pacientes que fallecen, pero además que la respuesta neutralizante es más temprana en los pacientes que sobreviven. Esos son como los hallazgos más importantes que se tiene con respecto a este artículo. Y ellos, además de esto, se preguntan si quizás el tiempo de producción de los anticuerpos neutralizantes sea capaz de dictaminar el desenlace clínico, que para mí este es el hallazgo más importante de todo el club de revista que les estoy presentando el día de hoy, porque ellos entonces de manera muy elegante plantean un tiempo de ventana haciendo un corte en 14 días y diciendo que los pacientes que respondan, que tengan títulos buenos de anticuerpos antes de los 14 días son respondedores tempranos y los que respondan después son respondedores tardíos. Y se encuentran con esto. Los anticuerpos neutralizantes efectivamente podrían dar cuenta del desenlace de la trayectoria clínica, porque en los pacientes respondedores tempranos que tenemos en estas líneas rosadas, vemos que en el puntaje clínico tienen una disminución a lo largo del tiempo, a diferencia de los respondedores tardíos. Este puntaje clínico, entre más alto, es más severo, entre más bajito es que, digamos, está teniendo una mejor evolución clínica. Y esto también se relaciona con la mortalidad, porque vemos que los pacientes que responden desde temprano tienen una frecuencia mucho más baja, casi del 10%, mientras que los respondedores tardíos se aproximan casi al 40%. Entonces, este punto de los anticuerpos neutralizantes, la aparición de esos anticuerpos neutralizantes y la trayectoria clínica están muy intrincados, muy ligados, muy cercanamente relacionados, y deberían ser tomados en cuenta para estimar los desenlaces clínicos. Ahora sí, hay que adentrarse en los puntos de discusión y de perspectivas que deja este artículo, porque digamos que pues de estos dos artículos queda mucho que decir. Ahí escuché de pronto el micrófono abierto. Mateo, Hola, solo una Salud. pregunta pequeñita, María. En esa última gráfica que mostraste, pues estaba en el eje pues, de las X tiempos de colecta, pues 1, 2, 3, pero eso en días, ¿cuántos? No reportan a qué corresponde eso en días, pero sabemos que digamos que la colecta número 7 es máximo a 60 días, entonces ahí tenemos un desarrollo más favorable en donde los pacientes pues casi que son dados de alta en menos de 60 días porque tienen un mejoramiento mucho más adecuado que el de los pacientes no respondedores. No, yo lo que iba a decir, Mateo, es que por fin este artículo realmente explica lo que nosotros no entendíamos, porque todos los artículos anteriores, incluidos pues el estudio que nosotros estamos haciendo, veíamos que entre el paciente más grave y más en UCI, más, dijéramos, más títulos de anticuerpos neutralizantes tenía, ¿sí? Y eso pues incluso pues para esos protocolos de transfusión de plasma eran los pacientes que cogían para sacarles pues el plasma, los pacientes ya dijéramos que se recuperaron a partir de UCI porque eran los títulos más tarde, y uno no comprendía por qué siendo anticuerpos neutralizantes y tenían títulos tan altos, porque eran los que morían o por lo menos los que tenían una severidad mucho más marcada. Sí, entonces este artículo claramente lo que estaba demostrando es que esa gente sí, probablemente al final hizo títulos muy buenos, pero no cuando se necesitaban, porque también todos sabemos, dijéramos que las fases tardías y generalmente los pacientes ya no mueren con presencia incluso del virus, sino es por todas las complicaciones, dijéramos, muy dadas por la respuesta inmunológica exacerbada. Entonces, sí, yo siempre me pregunté, bueno, ¿será que es que esos títulos tan altos también están acompañados de anticuerpos que potencian? Pero claramente pues la neutralización mostraba que no. Entonces sí, me encanta pues el artículo porque por fin explica esa diferencia
de que la gente que hace pues neutralización más temprano son probablemente los de un mejor desenlace clínico. No sé, me imagino que no lo mostraron acá, pues, o no sé si lo mostraron y tú te enfocaste solo en esto, pero pudieron hacer algún tipo de correlación de esos respondedores, qué otras características tenían. Es decir, porque también es una realidad que nosotros empezamos a ver que ya dijéramos los muertos no siempre eran los pacientes de comorbilidades, no siempre eran los pacientes más mayores, sino que empezamos a ver gente con un perfil que no era para estar grave, que estaba muriendo, o por lo menos estaba siendo internada en UCI. Y aquí si hay una correlación tan grande con esos anticuerpos neutralizantes, pues aquí ya empieza a jugar un papel muy importante todos los parámetros genéticos que marcan la respuesta inmune, como de pronto los HLA, sí, es decir, otras cosas. No sé si aquí exploraron algo eso en la discusión o viste algo y que no nos mostraste por cuestión de tiempo. ¿Cuáles son esos parámetros que se correlacionan con altos respondedores en anticuerpos neutralizantes? Sí, profe, y yo quiero dejarles eso un momentico presente porque ahorita lo voy a conversar, ya se van a dar cuenta. Hay un hallazgo sobre todo que es muy importante para ellos y que correlacionan mucho con estos respondedores tempranos, pero entonces les voy a pedir que esperen a que llegue a ese punto porque sí lo voy a conversar. No son muchas correlaciones, pero es una correlación puntual que me parece que ilumina mucho para todo lo que hemos visto con respecto al fenotipo inmune de los que manejan adecuadamente e inadecuadamente el virus. Pero ya se los voy a responder. Entonces, ahora nos enfocamos en puntos fundamentales de la discusión que quise desglosar en algunas, pues en una lista de puntos que son importantes como para tener en cuenta. Lo primero, como ya pues vimos ampliamente en estos dos artículos, es que hay una clara relación entre la respuesta tardía de anticuerpos y los casos severos y letales. Esto se discutió en ambos artículos. Y que esta respuesta tardía también se da en casos graves y letales de SARS y de MERS. Ambos artículos de pronto lo comentan un poco. Adicionalmente, es importante tener presente que, como ahorita la profe dijo, estos anticuerpos neutralizantes deberían desarrollarse dentro de los primeros 14 días para que hubiese un desenlace favorable en términos clínicos. Además, que esta producción de anticuerpos neutralizantes, como vimos, se correlaciona en términos temporales con la producción de anti-S y anti-RBD. Sin embargo, está ese punto que discutimos ahorita, la profe María Teresa y la profe Paula, sobre que no hay diferencias en los títulos de anticuerpos neutralizantes en leves y severos. Yo quizás aprovecho para hacer la cuñita. Los investigadores de Yale, del último artículo que presenté, el que está en RxIV, ellos sí mostraron que había diferencias en los anticuerpos neutralizantes. Quizás podría ser un asunto de método, como los primeros investigadores utilizaron un ensayo de microneutralización, pero yo realmente no sabría decir, o si usaron unos títulos que fueron demasiado bajitos y entonces todo el mundo los tenía. No sé, podría ser, y quedan ahí con muchas preguntas al respecto. Los investigadores también muestran que los pacientes que cursan con desenlaces letales tienen una dinámica lenta, pero llegan a alcanzar títulos mayores, como lo vimos anteriormente. Y ya, bueno, ellos se centran en puntos más de formular hipótesis y dar razones por las cuales esto pueda aparecer, que es, a mi manera de ver, uno de los puntos más favorables que tiene el artículo que está en medRxiv. Ellos primero plantean que esa situación de los pacientes que tienen desenlaces letales podría darse por una posible inaccesibilidad de los anticuerpos después de un tiempo determinado, en donde el virus se almacenaría en santuarios inmunológicos donde no podría ser neutralizado y seguir ejerciendo un papel patogénico para estos pacientes. Sin embargo, ellos también dicen que podría ser una posible inmunopatogénesis mediada por anticuerpos, lo cual pues todavía está en estudio. Ellos se preguntan, desafortunadamente no lo pudieron hacer, pero se preguntan si quizás hay dinámicas
de las células B en tejido linfoide secundario que podrían dar cuenta de estas situaciones, y esto lo hacen aludiendo mucho al artículo de Kaneko y colaboradores sobre el BCL6 en centros terminales, es decir, ellos utilizan ese análisis para decir quizás hay alguno de estos fenómenos que podríamos relacionar, pero no hicieron el análisis de biopsia de ganglio linfoide, ni mucho menos, entonces no pueden hacer ese tipo de correlaciones. Además, los investigadores dicen que hay respuestas humorales diferentes que podrían tener un valor predictivo en severidad, eso lo vimos pues ampliamente en ambos, pero yo quisiera de pronto aprovechar este punto para hacer esta cuña sobre el diseño del estudio inicial. Primero, que tiene un diseño longitudinal limitado, como ya hemos dicho ampliamente, y pues uno de los puntos que Carolina y yo criticamos, que pues ahí uno no sabe si podría ser por el mismo diseño del estudio o porque los resultados realmente son esos. Y además, el tamaño que ellos dicen es relativamente pequeño de la muestra con 176 pacientes. Yo no considero que sea tan pequeño, pero pues sí, tampoco me molestaría si hubiese un estudio un poquito mayor. Y ahora, como cuarto punto, como quinto punto de este club de revistas, traigo este punto de Q&A. Yo me puse en contacto con unos de los investigadores de este artículo. Le escribí a la doctora Carolina Lucas sobre unas preguntas que me surgieron para el análisis de este artículo que pues quizás consideré que podían surgir durante este club de revistas, y la invité al club de revistas para que pudiéramos tener una discusión de pronto al respecto. Ella se mostró muy interesada y aceptó venir al club de revistas. Sin embargo, pues ayer estuvimos concretando la hora y pues ella tuvo unos compromisos a los cuales debía acudir, ¿no? Y se excusó, pero sí me respondió a 3 preguntas que quise traer para que nutramos un poco el análisis y la discusión de estos puntos. La primera pregunta que yo le hice era relacionada con el punto de discusión que ellos decían sobre los santuarios inmunológicos, que posiblemente el virus esté alojando en sitios privilegiados inmunológicamente y que por eso quizás los pacientes letales estén teniendo estos desenlaces. Yo le pregunté que en su consideración, ¿cuáles de estos tejidos de santuarios inmunológicos podrían estar implicados en este proceso? Ella lo que dijo es que esta idea hace alusión al acceso que tiene el virus al cerebro. Recuerden que el equipo de la doctora Kijo Iwasaki está trabajando desde el inicio de la pandemia muy fuertemente con investigación sobre SARS-CoV-2 y sistema nervioso central. Entonces, el acceso del virus al cerebro y en los pacientes que tienen persistencia viral. En este momento están estudiando esos pacientes y hay muchas preguntas haciendo pues referencia a carga viral, tanto partículas infecciosas como ARN viral e inflamación. Eso es como lo que ella me da respuesta. Sin embargo, yo le pregunté si quizás estos resultados que ellos presentan podrían ser indicativos más de un proceso inmune holístico, como se vio en este artículo que presenté en sesiones pasadas de algunos pacientes que depuraban muy rápidamente el virus y sostenían unos títulos de anticuerpos muy buenos a lo largo del tiempo. Entonces, que sí, esto quizás podía ser contrario a ese fenotipo inmune de los Quick COVID Healers. A lo que ella responde, que ellos creen que quizás ese control inicial del virus es un evento extremadamente importante y que después en el curso de la enfermedad se imaginan que los anticuerpos pueden tener un efecto deletérea, como sobre todo los anticuerpos anti-S. Sin embargo, no se tiene claridad si esto es la causa o la consecuencia de la inflamación inmune. En este momento están indagando más al respecto de esta pregunta con análisis de afinidad y de glicosilación, que es precisamente ese punto que ellos decían sobre el posible papel inmunopatogénico de los anticuerpos. Y finalmente... Pero Mateo, espérate. A ver, vete a la primera pregunta, porfa, que yo tengo una duda de la traducción. ¿Qué es eso de long hauler patients? Los long hauler patients, profe, son los pacientes que duran con carga viral por tiempos muy prolongados y pues no depuran rápidamente. Bueno, perfecto. Ahora en la segunda. En esta pregunta, ¿cómo explican ellos el efecto deletéreo de los anti-S?
porque empiezan a aparecer cepas que los evaden y los pueda potenciar, o cuál es el efecto deleterio que pueden tener anticuerpos anti-S. Profe, ellos no precisan cuál es el efecto, pero sí apuntan en el manuscrito a una posible correlación, porque ellos muestran primero que hay unas secciones del fragmento FC que no están fucosiladas, pero además que parece haber en estos pacientes que tienen desenlaces letales una correlación inversa entre los niveles de anti-S y algunas citoquinas relacionadas con reparación tisular. Entonces, ellos no apuntan a cómo sería el mecanismo patogénico, pero sí listan algunas posibilidades de por qué eso podría suceder. Sobre todo, ellos mencionan mucho ahí de los factores de reparación tisular. Porque a mí lo que se me ocurre, pues, saber un anticuerpo, ¿cómo puede ser patogénico? Lo primero es que no sea neutralizante, sino potenciador, pues, que realmente esa posibilidad se planteó mucho en SARS, pero no se ha, pues, mostrado evidencia, pues, con SARS-CoV-2 que se dé. Lo otro es que sean anticuerpos que promuevan el proceso inflamatorio, por ejemplo, fijando altas concentraciones de complemento, y que se formen pues todos esos subproductos de la cascada del complemento que todos sabemos que pues pueden ser muy inflamatorios. Entonces se me ocurre pues esa posibilidad, y más con la frase que dice después, however, si es la causa o la consecuencia del proceso inflamatorio, pues no es claro. Entonces pareciera más que lo que apunta más que a que sean potenciadores es a que estén exacerbando pues ese proceso inflamatorio, porque sean de un isotipo que fije complemento, o no sé, pero quería saber pues si eso lo habían mencionado. Bueno, y si no, entonces sí, ahora sí vamos a la tercera. Sí, profe, ahí de pronto hay algún punto que ellos... Espera que Liz está contestando algo sobre eso, pero yo no estoy viendo el chat completo, espérate. Ah, sí, pues no, dice que eso de anti-S y severidad sí se ha mencionado desde el principio, pero sin un mecanismo pues propuesto. Listo, dale. Sí, y hay un punto que quizás yo especulo sobre por qué ellos mencionan esto de anti-S, y es porque ellos desde el principio han estado investigando sobre pues, el papel de el sistema inmune en el sistema nervioso central en COVID-19. Y pues se ha visto algún tipo de mimetismo, aunque no está del todo corroborado, es una cosa muy hipotética, de ese con algunas proteínas del sistema nervioso central. Entonces, quizás ellos podrían estarlo enfocando por ahí, de algún tipo como de mimetismo que haga una respuesta cruzada, aunque no se sabe. Ella no me dijo nada de esto, yo lo estoy especulando con base en el trabajo que ellos han desarrollado. Entonces, eso es como lo que yo tengo para decir. Y la tercera pregunta, que aquí en la respuesta entra lo que ahorita la profe María Teresa estaba preguntando. La pregunta es, las respuestas extrafoliculares son comunes en los pacientes severos, pero se presentan antes. Esto muy relacionado con lo que presenté al principio en la introducción, donde vemos que los pacientes que tienen COVID severo tienen respuestas extrafoliculares marcadas, pero se presentan antes. ¿Acaso esto no sería paradójico dado los resultados que ellos presentan? A lo que ella responde, en este momento todavía no es claro por qué los pacientes fallecidos montan una respuesta de anticuerpos tardía. Inicialmente pensamos que esto podía ser un asunto relacionado a la edad, pero incluso ahora que extendimos nuestra cohorte de fallecidos, aún no somos capaces de observar una producción generalmente menor de anticuerpos por los pacientes de mayor edad. Adicionalmente, los anticuerpos neutralizantes a SARS-CoV-2 son generalmente generados, valga la redundancia, en la línea germinal y no requieren una maduración de afinidad adicional. Por ello, creemos que esa demora podría estar más relacionada con aspectos como los niveles iniciales menores de las células TSD4 foliculares ayudadoras. Ahora sí, entonces respondo la pregunta de la profe Mariate. Ellos en el análisis de citometría de flujo encontraron que había unos niveles disminuidos de células TSD4 foliculares ayudadoras en los pacientes con desenlaces letales.
lo cual podría estar muy vinculado a lo que se ha dicho sobre el desarrollo de centros germinales, pero digamos que es como un hallazgo que ellos presentan muy fuertemente correlacionado y es como uno de los únicos que presentan en ese aspecto. Eso sería como lo que tengo por decir al respecto. Súper interesante porque podíamos mirar, como nosotros tenemos aquí toda la infraestructura para mirar células foliculares circulantes, pues ver si, claro que con tan poquitas células que tienen esos pacientes hospitalizados, no sé pues si nos da para eso, pero Paulita, podíamos pensar pues como tenemos los anticuerpos para distinguir esas células foliculares circulantes, ver si hay una asociación pues como entre los asintomáticos y los medios y los graves, pues podía ser algo interesante. Sí, señora. Hay que incluirlo en el panel. Listo. Y no siendo más, pues ya se me estaba acabando el tiempo. Les agradezco a todos por su atención. Y si hay comentarios, preguntas, alguna cosa para discutir, pues este espacio... Mateo, felicitarte porque cada vez te superas. Cuando uno cree que no hay forma de superar un buen club de revistas, tú lo haces. Así que felicitaciones, fue muy ilustrativo. Este año tenemos mucha suerte, que tenemos muchos estudiantes excelentes. Muchas gracias. Gracias, profe.